único Dios, y Mahoma es su profeta. Los musulmanes oran en dirección a la Meca, centro religioso y político del Islam. La perspectiva del botín y los goces del paraíso estimulan a quienes combaten para extender la fe de Mahoma. En menos de un siglo, los seguidores de esta nueva fe parten de Arabia para extender su dominio en todas direcciones. Empujados por la yihad, la Guerra Santa, los combatientes del Islam llegan a la península tras conquistar el norte de África. La ocupación musulmana del reino visigodo de Toledo no resulta demasiado difícil, debido a las rivalidades políticas entre visigodos. Las disputas por el trono enfrentan al rey Rodrigo y a los partidarios de los hijos de su predecesor, Bitiza. Cuando don Rodrigo cae en la batalla de Guadalete, sus enemigos piden ayuda a don Julián, el gobernador de Ceuta, quien introduce en sus filas a grupos de bereberes. De esta forma, los musulmanes se van introduciendo en la península. En los años posteriores a la conquista, Al-Ándalus abarca casi todo el territorio, con la excepción de la cordillera Cantábrica y algunas zonas de los Pirineos. A finales del siglo X, el área de dominio se divide. Los musulmanes se centran al sur del Tajo y los cristianos quedan al norte. Y a mediados del siglo XIII, el reino de Granada quedará como el único reducto de dominio musulmán. La mayoría de los invasores musulmanes que atraviesan el estrecho son bereberes, que procedentes del Magreb llegan a la península empujados por la yihad. Solo una pequeña minoría dirigente está formada por sirios y árabes. Las zonas que quedan bajo dominio musulmán pasan a ser un emirato árabe que depende de Damasco, al frente del cual está la dinastía omeya. El éxito de la conquista no se debe tanto a la fuerza de los musulmanes como al debilitamiento de los visigodos que encuentran al desembarcar. En 4 años culmina la ocupación. La aristocracia visigoda pacta con los recién llegados y se compromete a mantener la administración de sus áreas y a garantizar el cobro de impuestos. Yo creo que no se puede hablar de pactos o de acuerdos establecidos por colectividades, entre colectividades, y sí por distintos individuos dentro de esas colectividades, por una parte. Y por otra parte, creo que es interesante indicar también que todo esto se produjo o básicamente en el ámbito rural, en el ámbito agrario y fundamentalmente para mantener pues los beneficios, para obtener la situación de privilegio de grandes familias, ¿no? En las tierras de Al-Ándalus conviven personas que practican 3 religiones distintas: musulmanes, judíos y cristianos. La religión musulmana se expande en buena parte de la península. El Corán es el libro sagrado que recoge las obligaciones religiosas del creyente. Todo buen musulmán debe conocer y recitar su profesión de fe, que se resume en la existencia de un único Dios y de su profeta Mahoma. Los judíos acogen a los musulmanes como libertadores. Dadas las penalidades que sufrían desde la implantación del catolicismo en el periodo visigodo, se integran rápidamente en la nueva sociedad. Por su parte, los que continúan fieles al cristianismo reciben el nombre de mozárabes. Estos cristianos que viven en territorio musulmán se organizan en comunidades y mantienen viva la tradición visigoda de los concilios y la vida monacal de los monasterios. A partir del siglo X, los cristianos repoblarán las zonas del norte en las que apenas hay presencia musulmana. La recaudación de impuestos constituye la principal fuente de riqueza del Estado musulmán. El sistema, digamos, genérico de impuestos de la población dentro del Islam, el musulmán habitualmente paga menos que el no musulmán. Y entonces, si desde un punto de vista, digamos, de prestigio, convenía que las poblaciones islamizaran rápida y ampliamente, desde un punto de vista económico no pasaba lo mismo, porque si las poblaciones no islámicas islamizaban rápidamente y ampliamente, el erario público se iba a ver bastante disminuido porque las tasas y los impuestos eran menores, ¿no?
Los musulmanes impulsan un nuevo orden social, cultural y religioso muy distinto del que había en la España visigoda. La fusión entre los recién llegados y los nativos se produce de forma paulatina y sin traumatismos durante los primeros siglos de ocupación. El centro del poder se traslada desde Toledo, capital de la meseta cerealista, a Córdoba, capital comercial y de la agricultura del sur peninsular. Poca atención prestan los emires a lo que ocurre en las tierras peninsulares del norte. Simplemente se limitan a enviar alguna expedición de castigo ante las primeras incursiones cristianas. En el otro extremo del mundo islámico, los abasíes, rivales de la dinastía omeya que gobierna en Siria, se hacen con el poder por la fuerza y trasladan la capital a Bagdad. Abderramán es el heredero o el último y más importante de los vástagos de los omeyas de Siria, y que, sintiéndose amenazado por el cambio de dinastía, se refugia en Occidente. Occidente es el Magreb en árabe. Y conociendo la situación del Andalus, la situación de la península ibérica, de la Hispania de entonces, se atreven a pensar en en implantar un poder que sea algo más que el de los gobernadores anteriores, que sea un poder constituido como Estado. El siglo X es la época más gloriosa de la historia política de la España musulmana. Abderramán III pone fin al emirato y se autoproclama califa omeya, independizándose totalmente de Bagdad. A partir de entonces se convierte en el jefe político y espiritual del Al-Ándalus, un estado poderoso y de refinada civilización. Yo me atrevería a decir que el Califato de Córdoba fue una tentativa de concepción hispánica lo más unitaria posible y lo más centralizada posible también. Córdoba, capital del Califato andalusí, pasa a ser la mayor ciudad de Occidente. Se rodea de nuevas murallas y sobre la base de una basílica cristiana se construye la gran mezquita. Pronto, bajo el poder musulmán, la antigua Córdoba romana se convertirá en la luz de Occidente. La aristocracia musulmana embellece toda la zona de la Vega cordobesa con palacios y mezquitas, entre los que destaca Medina Azahara. Abderramán III hace levantar en esta ciudad administrativa un palacio de recreo con los mejores materiales, procedentes de sus botines y conquistas. Al-Hakam II, el hijo de Abderramán III, hereda un estado próspero. Amante de las letras, llega a reunir la mayor biblioteca de todo Occidente, en la que alberga más de 400.000 volúmenes. En otra muestra del esmero cultural de los omeyas, los califas hacen venir a músicos desde Oriente para acompañar al canto de poesías. La poesía arábigo-andaluza casi siempre es cantada con acompañamiento instrumental. Las esclavas cantoras componen y saben tañer el laúd. Una forma poética peculiar es la muasaja, escrita en árabe, pero que incluye una estrofa corta, la jarcha, en dialecto hispano-romance. Probablemente, esta es la primera manifestación de la lírica castellana medieval. En las tierras de Al-Ándalus se establece una organización social fuertemente jerarquizada. La actividad principal entre la población urbana es la artesanía y el comercio. En el campo, la mano de obra es asalariada. Todo campesino cobra un sueldo por su trabajo. Los esclavos ocupan un puesto en la sociedad musulmana sirviendo en palacio. Adquiridos en mercados, los hombres se encargan del servicio y guardia del califa. Muchos de ellos se convierten en funcionarios y asumen puestos de poder. También en lo social, una de las actividades musulmanas que más llama nuestra atención es el Ramadán. El Corán impone la tolerancia, aunque lo hace de forma limitada. A los cristianos se les prohíbe construir iglesias nuevas, tocar las campanas y celebrar procesiones públicas.
Por este motivo, muchos cristianos se refugian en las regiones al noroeste del Duero, donde van a ir desarrollando núcleos de identidad cristiana. Tras la muerte de Al-Hakam II, llega al poder el gran visir Almanzor, que acaba con el carácter pacífico de convivencia entre los dos pueblos, musulmán y cristiano. Almanzor recupera el espíritu de la yihad para extender el Islam entre los infieles, reorganiza el ejército y en poco tiempo alcanza prestigio por sus victorias contra los reinos cristianos del norte. Sus saqueos son notables, quema libros y arrasa monasterios. De Santiago de Compostela roba las puertas y las campanas de la catedral. A diferencia de los visigodos, los musulmanes devuelven a las ciudades todo su esplendor. Desde el siglo VIII retoman la actividad artesanal y comercial ligada a las ciudades más importantes, tales como Córdoba, Sevilla, Toledo, Mérida y Zaragoza. El centro económico de la ciudad se sitúa en el Zoco, lugar donde transcurre gran parte de la vida cotidiana. Allí se consiguen todo tipo de mercancías, en especial las de Oriente, seda, lana y algodón. Y la disposición del mercado en sí misma es ilustrativa. Lo que está más cerca de la mezquita, que suele ser el centro, es lo que tiene los productos nobles. Por ejemplo, menos materiales, las velas relacionadas con la luz y con el culto, los libros relacionados con la luz del conocimiento, algunos objetos preciosos. Poco a poco se van desmaterializando en ese sentido simbólico y uno ya va encontrando pues, el zoco de las especias, que también es precioso, después de las verduras, después de los zapatos, de las babuchas y de cualquier otro producto. La economía del Al-Ándalus es una economía monetarizada. Las transacciones importantes se realizan con dinares de oro, mientras que la moneda de pago corriente es el dirham de plata. Con las nuevas telas y tejidos de Oriente entran nuevas modas. Los dirigentes lucen altos sombreros de seda y el turbante, al principio uso exclusivo de los juristas, se generaliza a partir del siglo X. La higiene musulmana denota pureza y adquiere la importancia de un rito religioso. Los baños, numerosos en todas las ciudades, cuentan con varias estancias en las que la temperatura varía de forma progresiva. La mujer musulmana sale poco de casa. Una de sus distracciones es ir a los baños, donde dedica varias horas del día al aseo personal y cuidado de la belleza. Allí merienda con sus amigas mientras se depilan y untan con aceites perfumados. Otro eje fundamental de la vida cotidiana son las mezquitas, lugares de oración y de recreo. Córdoba llega a tener centenares de ellas. Al igual que en el mundo romano, las casas musulmanas están cerradas al exterior por un muro ciego. Sin embargo, todas las estancias del interior se abren a un patio central que generalmente tiene un pequeño estanque o un pozo. La parte baja de la casa, suponiendo que la casa tuviera dos alturas, es la parte en donde se acoge a los visitantes. Y la parte alta es una parte privada que se llama muchas veces harén, lugar reservado, donde las mujeres y los niños tienen un lugar privilegiado propio donde jugar y reunirse y trabajar. Se diferenciaba bastante según si fuera una mujer del campo rural o una mujer de ciudad. Si era mujer de campo, de alguna manera tenía más libertad. Salía al campo, cosechaba, vendía
tenía posibilidad de tener su propio dinero. Y si era mujer de ciudad, en cambio, estaba más velada, más tiempo dentro de casa, y sus recorridos pues, se circunscribían a estos lugares, al baño, algunas veces a la compra, a alguna visita a otras casas, a las amigas. Tiene encomendada a la familia y los niños hasta los 7 años. Estos niños, por ejemplo, le acompañan hasta al baño. El baño de las mujeres deja entrar a los chicos y a las chicas pequeños hasta los 7 años. Todavía hoy se conservan algunos nombres de época musulmana como Fátima y Aisha. En Al-Ándalus, la lengua de los conquistadores, el árabe, se impone deprisa. Cuando nosotros le decimos a una persona, o se le decía, que no sea zalamera, quiere decir que no haga tantos saludos y tantos gestos de salam, de paz. Y de... Si decimos, por ejemplo, que alguien es un zahorí, o se decía que era un zahorí, alguien con capacidad de adivinar el futuro, que podía predecirlo, casi ser como un astrólogo. Pero otras palabras se refieren a la vida cotidiana en sentido material. El aceite con el que se cocina, el azúcar que poco a poco se va introduciendo en la cocina, el escabeche, como decíamos, en los alimentos, las alcachofas, las berenjenas. La cultura da prestigio al califato. Se traducen al árabe y también al latín muchos autores clásicos, en especial las obras de Aristóteles. Los árabes son quienes introducen el papel en Al-Ándalus. El papel supone un gran avance con respecto al pergamino, ya que su proceso de producción es más rápido y además abarata los costes. A finales del siglo X y principios del XI surgen las primeras fábricas de papel en Córdoba y Játiva. Los musulmanes muestran interés también por el mundo científico. Destaca el desarrollo de las matemáticas, de la lógica, de la astronomía y de la geometría. Muestra de ello son los números que usamos hoy. Aunque su origen está en la India, los musulmanes los difunden por primera vez en Europa. También en medicina desarrollan métodos quirúrgicos y mejoran las técnicas de amputación y de cauterización. El tratado sobre cirugía de Abul Qasim al-Zahrawi se traduce al latín y sirve como manual en universidades europeas. El prestigio de la medicina llega hasta el punto de que un rey cristiano acude a Córdoba en busca de solución a un grave problema. Sancho I el Craso, aspirante a la corona de Navarra, sufre una humillante derrota a manos de los musulmanes. Su obesidad no le permite montar a caballo ni apenas andar. Los nobles se ríen de su gordura y se rebelan contra él. Sancho I va ante el califa de Córdoba en busca de apoyo y pide a sus médicos que curen su obesidad. Como la medicina musulmana es muy superior a la de los reinos cristianos, el depuesto rey adelgaza y tras una serie de circunstancias políticas recupera el trono. La agricultura andalusí conoce un importante desarrollo. Los musulmanes traen de Oriente nuevos avances técnicos, como el sistema de riego mediante acequias, aljibes y norias. Poseían un saber agrícola muy variado y muy conjuntado desde antiguo. Son sus tierras lugares donde a veces hay que recoger el agua en grandes aljibes. Y al lado de esto existe también pues, toda la técnica de la agricultura de superficie, porque también en el Oriente existen lugares cultivables, conocidos, de cítricos, de naranjales, de frutales de todo tipo. En gastronomía introducen especias como el azafrán y el jengibre. Nuevos productos como el arroz, las espinacas, la naranja, el melón, la sandía y el azúcar. La base de la alimentación andalusí es el trigo. En las casas se prepara la masa del pan y luego se la lleva a cocer al horno público más cercano. Los aperitivos fríos más comunes son la pasta de lentejas, habas o garbanzos.
Además, se consume mucho pescado, ensaladas y frutas. Son los omeyas quienes en su corte establecen en qué orden deben servirse los platos a la mesa y la costumbre de una presentación ornamentada. La afición por el juego del ajedrez empieza en la época de los musulmanes. Los historiadores creen que fue Zirhab, un poeta y músico huido de Oriente, quien lo introdujo en la península, aunque no hay prueba de ello. Se le atribuyen también a Zirhab las supersticiones del odio al número 13 o el temor a los espejos rotos. El arte andalusí refleja el sentido de intimidad tan fuerte que mantienen los musulmanes. Sus influencias orientales se conjugan con elementos artísticos ya existentes en la península. En arquitectura destacan las construcciones de mezquitas y palacios, cuyas salas cuentan con una profusa decoración. Muy característico es el uso de fuentes y albercas de recreo en los patios interiores y el gusto por grandes jardines. La mezquita de Córdoba es el ejemplo más característico del arte andalusí. Representa el modelo espiritual de los califas y su gusto por la suntuosidad. Su construcción se inicia a finales del siglo VIII sobre la base de la iglesia cristiana de San Vicente. Formada por un bosque de columnas de mármol, el haram es la sala donde los fieles oran de pie, sentados o arrodillados tocando con la frente el suelo. Tras varias ampliaciones, la mezquita llega a tener 10.000 metros cuadrados de superficie. Otra obra magna de la época musulmana es la Aljafería de Zaragoza. Levantada en el siglo XI durante los reinos de Taifas, se trata de un recinto rectangular fortificado en el que se construye un palacio y una mezquita. El palacio de influencia omeya recuerda a los palacios musulmanes del desierto y se convierte en residencia de soberanos musulmanes. Junto a la sala del trono se encuentra la mezquita, de planta octogonal. Destaca como una de las joyas del arte de las taifas. Los motivos decorativos del arte andalusí son de gran belleza, aunque se caracterizan por la utilización de materiales pobres como el yeso y el ladrillo. Las superficies se cubren generalmente con elementos geométricos, vegetales y caligráficos. Una línea se une a la otra formando un entramado sin dejar un hueco libre. En el Islam no se acostumbra a representar la figura humana. Cabe destacar el papel de las celosías y vidrieras para crear un entorno de luces y sombras que separa el interior del exterior y dota de un ambiente simbólico a los edificios. Con la muerte de Almanzor se inicia el periodo que va a poner fin al Estado andalusí, ya que sus sucesores son incapaces de mantener un Estado musulmán unificado. Al-Ándalus se divide en pequeños principados, conocidos como reinos de taifas, que se reducen a la ciudad y sus comarcas. Esta multitud de pequeños núcleos independientes se convierte en pequeños reinos que reproducen el modelo califal. La debilidad política de estos territorios no es obstáculo para que este periodo sea el de mayor esplendor cultural de Al-Ándalus. Destacan las taifas de Zaragoza, Sevilla y Toledo. A causa de su debilidad y sus continuos enfrentamientos, los reinos de taifas ofrecen escasa resistencia a la presión de los reinos cristianos, a los que a veces recurren para solucionar sus propias disputas. Los cristianos les imponen fuertes tributos, las parias, a cambio de paz, con lo que la relación de poder entre cristianos y musulmanes empieza a invertirse. Ese largo periodo de los almorávides y de los almohades
es un periodo en que todo el Islam acomete y trata de llevar a la práctica. Cuando digo todo el Islam no me refiero solamente al Andalus, entra en un tiempo histórico en que se propone la reconstrucción política, social y cultural del Islam. No se olvide que, por ejemplo, eso es coetáneo en gran parte a otro hecho fundamental que está ocurriendo en el Mediterráneo Oriental, que son las cruzadas. Naturalmente que lo que podríamos llamar las entidades políticas magrebíes de la época y los responsables políticos magrebíes ven que se trata de un momento idóneo, pintiparado, para dar nuevamente el salto del estrecho y tratar de recomponer y de reconstruir el esplendor árabo-islámico del Andalus y la identidad árabo-islámica del Andalus en la época. Tras numerosos éxitos militares, una gran coalición de los reinos cristianos, unidos en una cruzada, derrota a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa. Esto abre una brecha hacia el Atlántico en el sur de la península. El último imperio norteafricano que acude en ayuda de Al-Ándalus es el de los benimerines. Tras la victoria de Alfonso XI sobre los benimerines en la batalla del Salado, la presencia musulmana en la península queda circunscrita al reino de Granada, donde la dinastía nazarí, sometida a vasallaje de Castilla, aún resistirá 150 años antes de que la conquisten los reyes católicos. A lo largo de los 8 siglos que permanecen en la península, los musulmanes consiguieron implantar su lengua, el árabe, su religión, el islam, y muchos avances en el campo de las artes y la cultura. Fue una época de esplendor para el estudio de las matemáticas, la astronomía y todas las ciencias. Innovaciones tecnológicas en el campo de la agricultura y ejemplos de expresión artística de gran belleza. Volveré a ver los zócalos tan resplandecientes de las paredes de los salones reales, en donde los atardeceres más oscuros nos parecían auroras. Es un lugar de recreo que recuerda por su dulzura exquisita el paraíso celestial. Pues todo hombre que allí se encuentre no sufrirá las fatigas de la sed ni el ardor del sol. Alimentada por influencias orientales, Al-Ándalus aportó a la península una nueva concepción del mundo.